Atención oyentes. Desde los estudios centrales de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, irrumpe en sus hogares, desde el púlpito, la palabra que transforma vidas. Bajo la conducción del pastor y evangelista José Barito, director del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela. Prepárese para un mensaje contundente sobre la verdad bíblica presente que sacudirá su espíritu y renovará su fe. El momento de la revelación ha llegado. Permanezca con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles a todos los que se conectan con nuestra señal. Estamos aquí en los estudios de Radio Perspectiva Bíblica Mundial en Venezuela, transmitiendo al mundo entero. El tema que traemos hoy para ustedes es el sábado, un santuario en el tiempo. Sí, señor. Tema controversial porque es un tema que va a determinar al final de los tiempos entre los que van a heredar la salvación y los que no la van a heredar. Por eso hemos puesto un empeño, el equipo que trabajamos aquí en Radio Perspectiva, para llevar a cabo pues el desarrollo de este tema tan importante. El sábado como santuario en el tiempo. Muy bien. Creo que pudiéramos comenzar este tema, ¿verdad?, a partir de la siguiente interrogante. ¿Por qué tantas iglesias han ignorado un mandamiento que Dios mismo escribió con su dedo? Es importante esa pregunta. Porque en Éxodo 20, versículo 8, dice que el Señor nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así lo dice. Entonces no es una sugerencia que está dando él allí, es una orden directa. Sin embargo, a lo largo del tiempo, este mandamiento ha sido relegado, distorsionado, peor aún, reemplazado por corruptas tradiciones y organizaciones humanas. Por ello debemos seguir preguntando: ¿qué hay detrás de este silencio? ¿Por qué el sábado, el Shabbat, que llamamos el séptimo día de la semana, establecido desde la creación, ha sido desplazado en la enseñanza de la gran mayoría de congregaciones cristianas? Son dos preguntas importantes. Pues este tema nos ayudará, distinguidos oyentes, a profundizar y reflexionar en las verdades bíblicas no negociables sobre el sábado, que muy pocos son consideradas desde el púlpito. Sí. Revelaremos todo lo conducente y propio que permanece oculto para muchos creyentes, yo diría que la gran mayoría, pero que tienen el poder de transformar nuestra relación con Dios. Así es. Ahora, para comenzar, le pregunto a todos ustedes: ¿están listos para entender lo que la palabra de Dios tiene reservada o tiene reservado para todo aquel que desea abrir su corazón al llamado divino desde el séptimo día de la creación? Bueno, entonces comencemos con el tema. Distinguidos, muchos creyentes repiten cada semana que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero pocos, muy pocos, se han detenido a considerar que si su carácter no cambia, el de nuestro Señor, entonces tampoco cambian sus mandamientos. Esta verdad tan simple y contundente revela una contradicción que ha permanecido oculta durante siglos. Si Dios santificó el séptimo día desde el principio, entonces ¿por qué tantos lo han reemplazado por otro día? Porque el libro de Génesis, capítulo 2, verso de 2 en adelante, nos entrega una revelación poderosa que ha sido ignorada por generaciones. Ahí el pasaje nos dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Esto no es un pasaje cualquiera. Es la primera vez en toda la Biblia que se menciona algo como santo. Y ojo,
Aún no había penetrado el pecado en esta tierra cuando nuestro Señor promulgó esa ordenanza. Eso vayan teniéndolo por allí. Eso quiere decir que antes de que existiera el pecado, antes de que hubiera una nación elegida, antes de que Moisés subiera al Sinaí, ya Dios había apartado un día como especial, ¿sí? Distinto, consagrado. El sábado nació en el corazón mismo de la creación y eso lo convierte en mucho más que una ordenanza. Es una declaración del diseño original de Dios. No fue Adán quien pidió ese día, no. No fue Eva quien propuso detenerse, fue Dios mismo quien después de crear la luz, los cielos, la tierra, los animales y por supuesto el ser humano, estableció un día para el reposo. Y ese día lo estableció no por cansancio, sino por deleite, no por necesidad, sino por propósito. Este hecho inicial transforma nuestra comprensión de lo que significa entonces el día sábado. ¿Por qué? Porque no es una carga impuesta, no es un mandato para una cultura antigua, no es una formalidad religiosa, es un recordatorio semanal de quién es nuestro creador y de por qué fuimos llamados. Y es en este séptimo día, porque no hay descanso físico, hay una restauración espiritual, hay comunión directa con el que sopló aliento de vida en nuestros cuerpos. Entonces el sábado no es simplemente una pausa, es una cita divina establecida desde el origen. Y muchos argumentan que el sábado es una ley judía, pero eso ignora por completo su verdadero contexto. El sábado no nació en el Sinaí, nació en el Edén. Por ello viene a representar un santuario en el tiempo y por los siglos. No fue parte de una ley temporal, sino parte del ciclo perfecto que Dios diseñó antes de que el pecado entrara al mundo. Y esa es la clave. Entonces, si el sábado fue santificado cuando todo era perfecto, ¿por qué eliminarlo ahora que vivimos en un mundo roto, desequilibrado, que clama por restauración? Es una buena pregunta. El sábado fue entregado como un regalo para fortalecer esa relación, como un espacio sagrado que une al Creador con su creación. Que Jesús mismo confirmó esta verdad cuando dijo allá en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y esta afirmación desarma la idea de que el sábado era solo para los israelitas. Jesús no dijo que fue hecho para los judíos, dijo que fue hecho para el hombre universal, para la humanidad entera, desde Adán hasta la última generación. Entonces, el sábado no es una carga que Dios coloca sobre sus hijos, es un regalo que Él les entrega para que recuerden cada semana a quién pertenecen. Es una señal de identidad, de dependencia, de confianza en un mundo donde el afán, la productividad y la ansiedad gobiernan las vidas de millones. Entonces Dios nos llama a detenernos, a respirar, a recordar que no fuimos creados para el rendimiento, no, sino para la comunión con Él. Y muchos han olvidado que antes de que existiera el pecado ya existía el sábado, y eso lo cambia todo. Porque si el sábado fue santificado antes de que el pecado corrompiera y entrara en esta tierra, significa que forma parte del diseño eterno de nuestro Dios creador. Entonces, cuando Cristo regrese, y yo le voy a decir algo, no espere que regrese para que todo sea restaurado mientras que usted esté vivo. Trate de usted aclarar, si usted está patinando en este mensaje, trate entonces de enmendar su error y no espere que cuando sea Cristo que venga que lo restaure. ¿Oyó? O sea que cuando Cristo regrese y todo sea restaurado, el sábado volverá a ocupar su lugar de honor en la vida del pueblo de Dios. No porque sea una obligación, sino porque es parte del ritmo del cielo, es su proyecto, porque Él es soberano, así Él lo estableció. El dueño del pacto es Él y las condiciones del pacto las pone Él. Y usted decide si la toma o la deja.
El libro de Isaías, capítulo 66, lo afirma con claridad. Dice que como los cielos nuevos y la nueva tierra que él hará permanecerán delante de él, dice el Señor, así permanecerá nuestra descendencia y nuestro nombre. Y dice que de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos a adorar al Señor. Así lo dice el texto en Isaías 66. Y esto no es una simple metáfora, es una revelación del futuro eterno. El sábado no fue eliminado ni será reemplazado por nada. Ha estado presente desde el principio y estará presente hasta el fin. Tenga eso por seguro. Entonces, ¿por qué tantas iglesias lo han ignorado y lo han reemplazado? ¿Por qué se ha silenciado este día en los altares? ¿Ah? Porque veo a grandes hombres que respeto mucho, pastores de la iglesia bautista, de muchas iglesias, que defienden un evangelio y lo predican muy bonito. Y son hombres, entre comillas, de Dios, y estudian en seminarios y en cuestiones, pero y este tema, un saludo a la bandera, pues señores, ustedes pueden ser muy elocuentes y pueden tener 50 y 100 años de experiencia, pero si este tema ustedes no lo entienden, ustedes no llegan a ningún lado. Y la respuesta es que ¿por qué se ha silenciado tanto esto o por qué se ha ignorado? La respuesta no está en la palabra de Dios, está en la tradición. Así que a lo largo de los siglos, para nadie es un secreto, por lo menos los que estudian esto, estudiamos, la verdad del sábado fue opacada por decisiones humanas, por conveniencias políticas y por una progresiva desconexión con el corazón de Dios. Sin embargo, la Biblia nunca cambió, porque la Biblia es inmutable, porque el que la creó es inmutable, no cambia, en él no hay sombra de variación de ninguna índole. Y si la escritura permanece, también lo hace el llamado. Entonces el sábado sigue allí, esperando ser redescubierto por aquellos que desean alinearse con el diseño original de nuestro Creador. El enemigo ha trabajado arduamente para borrar esta verdad porque sabe que el sábado es más que un día. Es una señal de lo común, de lo eterno, ¿sí? Y de lo eterno con lo pasajero y lo limpio de lo profano. El sábado nos obliga a detenernos y a declarar sin palabras que Dios es nuestro proveedor, que no dependemos de nuestro esfuerzo, que el mundo puede seguir girando mientras descansamos en su presencia. Esta es una verdad revolucionaria en un sistema que nos enseña a vivir acelerados, agotados y autosuficientes. Entonces, guardar el sábado es un acto de rebelión espiritual contra ese sistema, ese ritmo frenético del mundo a donde nos está llevando y a una proclamación de que nuestra vida no se mide por cuánto producimos, sino por cuánto confiamos y somos leales. Sí. En Éxodo capítulo 20, cuando Dios entrega los 10 mandamientos, dedica más palabras al cuarto mandamiento, el del sábado, que a cualquier otro. ¿Sabe usted por qué? Porque él sabía que ese mandamiento sería olvidado, desplazado, minimizado. Por eso no solo lo dio, sino que lo explicó y dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque en 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día, el Shabbat, es reposo para Jehová tu Dios. Entiendan eso, señores. No dice que es reposo para los judíos, ni para los antiguos, ni para los que vivieron bajo la ley. Es reposo para Jehová nuestro Dios, señores. Es un día apartado no por cultura, sino por devoción, porque es una orden directa del soberano de los cielos y de la tierra. Es un espacio diseñado para devolvernos la perspectiva que perdemos entre la rutina y lo que no es rutina. Cuando olvidamos que el sábado no solo ignoramos un mandamiento, sino que ignoramos una parte esencial de nuestra identidad como hijos del Creador. Cada vez que el sol se oculta el día viernes y comienza el séptimo día, Dios extiende una invitación silenciosa a todos sus hijos. Le dice, ven a reposar en mí, dice el Señor allí. El sábado es una forma de recordarnos
que fuimos creados para algo más que trabajar y sobrevivir. Fuimos creados para habitar en su presencia, para disfrutar de una comunión viva y constante con Él. Y ese encuentro, en su forma más pura, fue establecido en el jardín del Edén, antes de que el pecado nos separara. Adán y Eva no necesitaron nunca un templo, porque todo el Edén era un lugar de encuentro con Dios. Tampoco necesitaron un sistema sacrificial, porque vivían en completa armonía con su Creador. Pero una cosa sí necesitaron, y eso lo vio el Señor: el sábado, porque incluso en la perfección, Dios vio la necesidad de un día de comunión especial con su creación. Y ese solo hecho debería hacernos reflexionar, ¿saben? Profundamente. Si en el paraíso había sábado, entonces, ¿cómo podemos pensar que hoy no lo necesitamos? ¿Ah? Una buena pregunta. En un mundo herido, roto y cada vez más alejado de Dios, el sábado no solo es útil, es urgente, es necesario, es imperioso. Es una tabla de salvación espiritual que nos devuelve al origen, que nos alinea con el cielo, que nos hace recordar que aún somos parte de un diseño sagrado. Muchos creyentes hoy viven con una fe incompleta, no porque no amen a Dios, sino porque han sido privados de verdades que deberían ser el fundamento de su vida espiritual, y el sábado es una de ellas. No son casualidades que esté en medio de los 10 mandamientos el sábado, como un ancla entre la relación con Dios y la relación con nuestros semejantes. Es el mandamiento que une el cielo con la tierra, que une nuestra adoración vertical con nuestro descanso. El sábado no nos aleja del mundo, nos prepara para servirlo mejor. No nos separa de nuestras responsabilidades, nunca lo ha. Para eso no fue hecho el sábado. Más bien es que nos recuerda que Dios es el que sostiene todas las cosas. Sí, la verdadera restauración comienza cuando volvemos al principio, cuando entendemos que antes de cualquier otro pacto, antes de cualquier otra ley, Dios ya ha establecido un día para encontrarse con nosotros. No lo hizo porque necesitaba adoración, lo hizo porque nosotros necesitábamos dirección, y siempre la necesitaremos. Cada semana el sábado nos invita a reordenar nuestras prioridades, ¿sí? A redirigir nuestros afectos y a renovar nuestra fe con el Señor. Es el punto de partida para una vida vivida con propósito y dependencia. Y muchos testimonios dan cuenta de cómo guardar el sábado y esto ha transformado vidas. Personas atrapadas en rutinas sin sentido, matrimonios desgastados, jóvenes sin rumbo, han encontrado en el sábado un refugio, una dirección y una identidad. Así que volver al sábado no es legalismo, es lealtad. No es una imposición, es una invitación. Una invitación a volver al principio, a regresar al ritmo del cielo, a dejar que Dios marque nuestro tiempo y nuestra prioridad y nuestra identidad. En un mundo que nos dice: hagan más cada día, corran más, rindan más, pero en cambio Dios nos dice: detente, reposa, recuerda. Y ese llamado que comenzó en el Edén sigue vigente hoy, porque el sábado no es una carga, es una bendición perdida que está esperando ser redescubierta por los que no la conocen. Y cuando lo hacemos, algo profundo sucede. No solo cambiamos nuestra agenda, cambiamos nuestra vida, señores. Y si el secreto para una fe más profunda, para una relación más viva con Dios, para una vida más plena, estuviera escondida en ese día que tanto hemos olvidado, más todavía a estas alturas debemos buscar ese día. Y si el regreso al sábado fuera el primer paso para volver al corazón de Dios, la respuesta ha estado desde el principio entonces. Y sigue allí esperando ser abrazada con fe, con obediencia y con mucho amor. Porque lo que Dios estableció en el Edén, nadie tiene autoridad para cambiarlo. Y lo que Él santificó, el hombre mucho menos tiene derecho a profanar.
que durante siglos muchas personas han aceptado como verdad, lo que en realidad nunca fue enseñado ni autorizado por Dios y por su Hijo Jesús. Una de las mayores distorsiones ha sido la idea de que entonces el sábado dejó de tener valor porque Cristo lo abolió y lo reemplazó por otro día. Nada más lejos de la verdad. Esta creencia, sostenida por la costumbre y el paganismo, más que por la escritura, ha nublado la comprensión del carácter mismo de Jesús. Pero al mirar de cerca los evangelios y lo que dicen los profetas y lo que dicen los, los apóstoles, lo que encontramos es radicalmente lo contrario, distinto. Sí, nuestro Señor Jesucristo no solamente respetó el sábado, lo vivió, lo honró y lo defendió como una institución divina. De ello da fe Lucas capítulo 4. Lo dice con claridad, que no deje espacio para interpretaciones ambiguas. Dijo, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y esa no fue una excepción ni una coincidencia, fue una costumbre, un hábito, un acto constante que formaba parte de su vida y de la de los apóstoles. Entonces Jesús nació en una cultura que había recibido el sábado como herencia divina, pero su enfoque no era el de un cumplimiento frío y ritualista. Mientras los fariseos usaban el día santo para controlar y oprimir con reglas humanas, pues nuestro Señor Jesucristo lo utilizaba como un medio para restaurar, para enseñar y para sanar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, por ejemplo, se presenta uno de los episodios más confrontativos entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo. Los discípulos arrancaban espigas el día sábado y para los fariseos ese acto equivalía a profanar el día santo de reposo. Pero Jesús respondió con palabras que hasta el día de hoy retumban. Él dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. Lo dijo. Y con esa declaración no solo reafirma su autoridad sobre el sábado, sino que confirma su vigencia. No dijo que el sábado había sido abolido. Dijo que Él era su Señor. No lo anuló, lo reivindicó más bien. En el mismo capítulo, Jesús entra en la sinagoga y ve a un hombre con una mano seca. Sabiendo lo que pensaban los fariseos, les preguntó, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar vidas o quitarlas? Ellos guardaron silencio y él, con compasión y autoridad, sanó al hombre. Y ese acto tiene un mensaje claro. El sábado no fue creado para ser una prisión religiosa, sino para ser un canal de vida. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba violando el sábado. Estaba devolviéndole su sentido original. Mientras los hombres lo habían llenado de normas vacías, Él lo había llenado de propósito. Mientras lo habían convertido en una carga, el Señor lo restauró como bendición. Entonces es fundamental entender que Jesús no dejó de guardar el sábado, ni lo sustituyó por el primer día de la semana, el domingo espurio. A lo largo de todo su ministerio, su práctica fue clara y consistente, incluso en la muerte. Su cuerpo reposó en la tumba durante el sábado para no profanarlo y resucitó al amanecer del primer día de la semana, es decir, el domingo. Y esto no fue casualidad, fue cumplimiento perfecto, como lo expresa Lucas 23:56, quien lo confirma cuando describe cómo las mujeres que preparaban especias para ungir su cuerpo descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ni siquiera en el momento de mayor dolor y urgencia se omitió la observancia del sábado. Eso hay que recalcarlo. Esto demuestra que el mandamiento seguía siendo respetado, incluso después de la crucifixión. Entonces Jesús, al hablar de los eventos futuros relacionados con la destrucción de Jerusalén, también menciona que este día sábado, el séptimo día de la semana, como una referencia válida para el pueblo de Dios,
¿Por qué? Porque en Mateo 24:20 dijo, oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y este versículo fue pronunciado años antes de la destrucción del templo, y Jesús no lo dijo como una formalidad vacía, sino como una instrucción y una advertencia profética. Es decir, si el sábado hubiera perdido su valor, hubiera sido reemplazado por otro, entonces ¿por qué advertir a sus discípulos específicamente por no tener que huir en este día? Y lo mismo está anunciando para el final de los tiempos. En Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, el Señor dice, cuidado con huir en el día de reposo, la huida que nos toca que hacer ahora. Porque aún en este futuro que viene, el sábado seguirá siendo y se lo seguirá por la eternidad significativo para los seguidores de Cristo. En ninguna parte de los evangelios, señores, Jesús sugiere que el sábado fue abolido. No hay una sola palabra suya que diga que el domingo espurio, el primer día de la semana, debe ser considerado un nuevo día de adoración. No existe ninguna instrucción de cambiar el día santo. Lo que Jesús hizo fue denunciar la hipocresía que había convertido en una carga opresiva y al mismo tiempo devolverle su carácter sagrado al sábado. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, cuando sana a otro hombre en el día sábado, la respuesta de los fariseos no es reconocer el poder de Dios, sino más bien buscar destruirlo. Este enfrentamiento constante muestra que el conflicto no era con el mandamiento en sí, sino con la interpretación humana que lo distorsionaba. Jesús no solo enseñó con palabras, sino con acciones. Y en todas ellas se ve reflejado el respeto al sábado como una parte esencial de la vida consagrada a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, también sana a un hombre en el estanque de Betesda durante el sábado y los líderes religiosos lo acusaron. Él más bien le respondió diciendo que el Padre trabaja hasta ahora y él también. Entonces, esta afirmación no es una excusa para desobedecer el sábado, sino una declaración de que el sábado no está limitado a la inactividad física o a hacer el bien, sino que debe ser un día de obras que reflejen la voluntad divina. Jesús no hacía su obra, sino la del Padre, siempre lo repetía. Y el sábado, lejos de ser una interrupción, ¿sí?, de esa misión, era el contexto perfecto para manifestarla. La idea de que Jesús abolió el sábado no resiste un examen honesto de la Escritura. Sin embargo, su vida confirma el valor del sábado como una institución permanente y relevante. Desde el principio de su ministerio hasta el final de sus días en esta tierra, el sábado fue parte de su práctica y su enseñanza. Y esto no debería sorprendernos, porque Jesús dijo claramente en Mateo 5, verso 17 en adelante, lo sabe un niño de 12 años, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, es decir, ni una letra, ni un punto, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso está escrito. Y el cielo y la tierra siguen ahí todavía permanentes. Y con ellos, pues, en consecuencia, la validez de los mandamientos, incluyendo el sábado. Entonces no entiendo. Cuando examinamos con cuidado las enseñanzas de Jesús, vemos que él nunca, pero nunca actuó en contra de la ley de Dios. Al contrario, elevó su significado. Sí, y en este contexto, el sábado no es una formalidad, es una experiencia viva, es una forma de alinearse con el ritmo del reino, es un testimonio silencioso, pero poderoso, de que seguimos al Dios de la creación y al Salvador, que reafirmó cada palabra del Padre. Me da mucha lástima cómo los evangélicos le dan un tono a este tema muy despectivo, hasta burlesco. Y me da mucha lástima eso, sinceramente, porque no han entendido la razón, el epicentro, el centro. No han entendido la esencia de este mensaje. Me da mucha lástima escuchar al pastor Sugar Michelin y al compañero de él. Ellos son dominicanos. Me gusta mucho porque
son consagrados, pero este tema no lo han enfocado. Pero bueno, pedimos a Dios que ojalá que le aclaren el conocimiento y puedan entenderlo. Sí, pero la mayoría de los evangélicos este tema lo tildan de forma burlesca, de forma como que ellos se la saben todas. Me da mucha lástima porque uno viendo esta realidad, conociendo que es la verdad, porque es la Biblia la que le estoy hablando, con con todos sus textos específicos, al final, si no rectifica, le va a ir muy mal, señores, muy mal. Sí, el que se enaltece aquí en la tierra será humillado y el que se humilla será enaltecido. A lo largo de la historia, el testimonio de Jesús ha sido siempre, siempre ha sido tergiversado para justificar tradiciones humanas. Y eso es lo que les estoy diciendo. Pero las escrituras permanecen y las teorías nos muestran que Cristo no introdujo un nuevo día de reposo ni reemplazó el sábado por el domingo. Lo que él sí hizo fue restaurar el sábado como lo que siempre fue: un deleite, una señal, una oportunidad de encuentro con Dios. En el libro de Isaías, capítulo 58, se nos da una visión de lo que significa verdaderamente honrar el sábado. Y él dice que cuando hacemos su voluntad en su día santo y lo llamamos delicia o día santo y glorioso y lo veneramos como Dios lo mandó a venerar, entonces es ahí donde podemos deleitarnos en nuestro Señor. Y ese es el espíritu que Jesús vivió y enseñó. Eso lo pueden ver en Isaías 58. Lo que muchos han pasado por alto es que seguir a Jesús implica imitar su ejemplo, y su ejemplo respecto al sábado es incuestionable. Él no enseñó su anulación, pero vio su olvido, lo santificó con su presencia, lo llenó de significado con sus acciones, lo proclamó con su vida. Entonces ignorar esto es ignorar una parte esencial del testimonio de Cristo. Y cuando se ignora esta parte, también se oscurece una de las puertas más profundas hacia la comunión con Dios. Jesús, como Señor del sábado, no usurpó una ley que debía desaparecer. Se presentó como aquel que le extendía en su profundidad más pura, no como un legislador que viene a destruir, sino como un redentor que viene a restaurar. Este entendimiento es crucial para cualquier creyente que anhela seguir a Cristo con fidelidad, porque no se puede amar a Jesús y despreciar lo que Él valoró, señores. No se puede declarar fidelidad a su persona ni a sus actividades yendo en contra de su voluntad. El sábado no fue una práctica cultural para Jesús, fue una expresión de conexión con su Padre, una oportunidad de enseñar con poder, una plataforma para manifestar misericordia y verdad. Entonces, negar la vigencia del sábado es negar la continuidad entre la creación y la redención. Es decir, es cortar el hilo del sábado. Eso lo afirma el libro de Juan, o el Evangelio, capítulo 1. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces también participó en la santificación del sábado. El mismo que dijo, sea la luz, también dijo y reposó el séptimo día. El mismo que formó al hombre, señores, del polvo, con su diseño propio, dijo, bendecir al sábado y guárdenlo por pacto perpetuo. La coherencia entre el Cristo del Edén, el Cristo de Galilea y el Cristo glorificado en el cielo es perfecta. No hay contradicción entre lo que hizo, lo que enseñó y lo que espera de nosotros como su pueblo para el futuro. El libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 13, verso 8. Sí, lo afirma sin ambigüedades. Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces, si Cristo es el mismo, entonces su visión del sábado y el descanso en él sigue siendo válida. Y ese descanso no se refiere solo a una experiencia interna,
sino también a un día concreto, apartado por Dios, sellado en el tiempo y cargado de significado. No es eso. El sábado fue defendido por Jesús, no rechazado, fue honrado, no fue ignorado, fue santificado, no fue secularizado. Entonces, cualquier intento de borrar ese ejemplo es un error. Y cuando la iglesia vuelve su mirada a las escrituras con honestidad, lo que encuentra no es una doctrina olvidada, sino una verdad viva, vibrante y poderosa. El sábado, tal como lo vivió Jesús, sigue siendo un refugio espiritual para quienes desean caminar en obediencia y en verdad en los designios y en la voluntad de nuestro Creador. Entonces, señores, distinguidos oyentes, es tiempo de mirar a Jesús, no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Maestro, como nuestro modelo de vida. Y si verdaderamente queremos seguirlo, entonces debemos hacerlo en todos los aspectos, incluyendo su relación con el día sábado, porque en su ejemplo está el camino, en su práctica está la enseñanza y en su fidelidad al sábado encontramos una invitación abierta a seguir las pisadas de nuestro Señor. No se trata de reglas, se trata más bien de relación. No se trata de legalismo, se trata de lealtad. Y en cada sábado, cada lealtad encuentra expresión. Jesús no vino a destruir el sábado, como lo dice la mayoría de los evangélicos domingueros. Todo lo contrario, vino a llenarlo de vida. Y quien lo sigue debe hacer lo mismo. Cuando la luz de la verdad ha sido revelada desde el mismo comienzo del tiempo, suplantarla requiere algo más que la ignorancia, distinguido oyente. Requiere intención, porque cambiar lo que Dios estableció como eterno no sucede por accidente, sino por una decisión sistemática que busca alterar el curso de la adoración, así como ocurrió con el sábado, como un día santificado por el mismo Creador. En el Edén, lo que fue confirmado y vivido por Jesús como Señor del sábado fue reemplazado siglos después por una autoridad humana que se atrevió a modificar lo que estaba escrito con el propio, bendito y eterno dedo de Dios. El cambio del sábado al domingo no fue instituido por Cristo. Jamás. Eso no lo podrán conseguir jamás en las Escrituras, señores. Ni aprobado por los apóstoles, ni anunciado por el Santo Espíritu de Dios. Fue una transición sutil, pero profunda, que se manifestó como parte de un alejamiento progresivo de la palabra y que ha moldeado la práctica de millones de creyentes sin que muchos conozcan su verdadero origen y significado. Y eso lo vemos anunciado, profetizado en el libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 25. Sí. Este profeta, inspirado por el Espíritu Santo, revela una advertencia que al ser leída con discernimiento cobra una relevancia alarmante. Y él dijo allí que iba a venir un poder humano sobre esta tierra, que iba a hablar palabras contra el Altísimo y que a los santos del Altísimo, es decir, a su iglesia, los santos del Altísimo, los iba a quebrantar, los iba a asesinar. Y también dijo que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Y eso se cumplió en el catolicismo romano. Eso se cumple en el Vaticano. ¿Por qué? Porque no hay una institución que haya profanado más las prerrogativas de los nombres que le corresponden solo a la majestad de los cielos que el obispo de Roma. No se hace llamar Santo Padre, no se hace llamar Vicario Filii Dei, no se hace llamar intercesor entre Dios y los hombres. El único intercesor es Jesucristo, el único Santo Padre es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y el único vicario es el Espíritu Santo. ¿No dijo aquí también en este texto, en el capítulo 7, verso 25, que iba a quebrantar
matar a los santos del Altísimo. ¿Y cuántos no asesinó en la Inquisición? Millones y millones, porque no se adaptaron a sus pretensiones. ¿Y qué dijo que iba a hacer? Que iba a cambiar los tiempos de la ley, y no lo hizo. Esta profecía no describe una simple posición teológica, describe una arrogancia espiritual tan grande que se atreve a tocar lo que es intocable. Cambiar los tiempos y la ley es intentar modificar el calendario sagrado que Dios estableció, y es alterar el ritmo divino con el que el Creador guió a su pueblo. Y lo hizo. Agarró los mandamientos y no quitó el segundo mandamiento y lo enterró. Quitó el sábado y puso el santificar la fiesta. Y el último lo multiplicó en 2 para completar el número de 10. Entonces, ¿se cumplió la profecía o no se cumplió? Bueno, vayan poniendo, señores, vayan poniendo atención a lo que les viene. El sábado de los 10 mandamientos, que está directamente relacionado con el tiempo, se convierte en el blanco natural de esta distorsión profética. Y este cambio no fue inmediato, ni declarado abiertamente al principio. Fue el resultado de siglos de fusión entre el poder político y la influencia religiosa. Eso está en la historia. Otro ejemplo contundente en los primeros siglos del cristianismo que los seguidores de Jesús registran es con Pablo. Y según su costumbre predicaba los días sábados. Hechos 18:4 muestra que lo hacía todos los sábados persuadiendo a judíos y a gentiles. Pero ¿qué pasó? Con el paso del tiempo, a medida que el cristianismo comenzó a ganar visibilidad dentro del Imperio Romano, surgió la necesidad de diferenciarse de los judíos, que eran vistos como rebeldes, y el cristianismo creciente abrió la puerta para que algunas comunidades cristianas comenzaran a dar mayor énfasis al primer día de la semana, el domingo, no como una instrucción divina, sino como una estrategia de conveniencia o de convivencia política, más que espiritual. Y este proceso se intensificó en el siglo IV, cuando el emperador Constantino, buscando unificar religiosamente su imperio, proclamó en el año 321 una ley que ordenaba el descanso dominical. Y este edicto no surgió de una lectura de las Escrituras, jamás, ni de una revelación divina, mucho menos. Surgió del interés político de unir al imperio bajo una práctica común, en la que se mezclaba la veneración del día del sol, que era el domingo de toda la vida, desde Nimrod para acá, proveniente de las religiones paganas, como una versión modificada al cristianismo. Eso es pura conveniencia política. La ley establecía que todos los jueces, habitantes de la ciudad y trabajadores descansaran en el venerable día del sol. Y esta acción, aunque presentada como una medida civil, comenzó a influenciar profundamente la práctica religiosa, alejando a la iglesia del modelo bíblico. Entonces, aquí fue donde el concilio de la Odisea, realizado hacia el año 364 después de Cristo, confirmó este desvío. Y eso fue la desgracia. La Iglesia Católica adoptó esa ordenanza allí en ese concilio hasta el día de hoy. Y ahora lo quiere llevar a trocha y mocha con los Estados Unidos de Norteamérica, con el presidente Trump o la administración Trump, para entonces decretar un día de reposo espurio, que es el domingo, que lo estamos esperando, para que entonces volver a convertir a Roma en lo que ella representaba en la Edad Media, para seguir persiguiendo a los disidentes de esas pretensiones putrefactas, para entonces, ahí ya esto comenzó, ya la lucha comenzó, ya comenzó todo esto. Nuevo obispo de Roma ahí en el Vaticano, americano, no son casualidades. ¿Ah? Entonces, y en uno de los principios elementales de ello es que muere un papa y el que viene o el de la transición tiene que seguir el legado que dejó el otro. Y eso sigue hasta su clímax. Eso sigue hasta su clímax. Entonces,
Señores, ningún pasaje de la Escritura afirma que el domingo fue santificado por Dios. Ninguno. Las referencias al primer día de la semana, aunque presentes, no lo presentan como día de reposo ni de adoración instituida por mandato divino. No. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, se menciona que María Magdalena fue al sepulcro el primer día, pero no se dice que fuera un día santo. También en Hechos capítulo 27 se relata una reunión de creyentes al anochecer del primer día, pero no hay mandato alguno que estableciera que ese día era un día de reposo. No, porque ese día fue una extensión del culto del día sábado que se prolongó hasta la noche, hasta el primer día de la semana, y amanecieron porque Pablo le tocaba entonces al amanecer partir, tenía que viajar. Y por eso que se encontraban ahí cuando se relató esto, en Hechos 27, en el primer día de la semana. Pero ninguno de los apóstoles enseñó que había que hacer una transición del sábado al domingo, ni está registrado en la Biblia, como parte del nuevo pacto. Esta es una enseñanza que nació fuera de las páginas de la Biblia. En Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel es claro y nos llama a adorar al Creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y esta frase remite directamente al cuarto mandamiento, donde se dice que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y dijo que el séptimo día descansáramos para nuestro Señor. Así que el llamado a adorar al Creador es también un llamado a reconocer su señal de creación, que es el sábado. Reemplazarlo por otro día es desviar la adoración hacia una dirección que no fue establecida por Dios. Es aceptar una señal impuesta por el hombre en lugar de la señal eterna del Creador. El impacto espiritual de este cambio ha sido profundo. Ha conducido a generaciones de creyentes a practicar una forma de adoración que, aunque sincera, no está enraizado en el mandamiento divino. Y esta diferencia no es trivial. Sí, señor. Entonces, la verdad no es flexible. No se adapta a la cultura ni a las decisiones humanas. La verdad es eterna y mucho menos se negocia. ¿Ok? Y cuando se conoce, llama a una respuesta. No basta con la sinceridad. Dios espera obediencia, porque no son los oidores los que serán justificados, sino los hacedores. Entonces, aceptar el cambio del sábado al domingo sin fundamento bíblico, sin una ordenanza directamente del primero de Jesucristo o de sus apóstoles, es aceptar una autoridad distinta de la de Dios. Es ceder el lugar que solo la palabra debe tener. La Escritura no da permiso para modificar los mandamientos. Jamás. Dice que el que le añada a la palabra, se le añadirán las plagas que caerán, las que están descritas en Apocalipsis 15 y 16, que la estamos esperando. Y el que le quite a la palabra de Dios, será su nombre quitado del libro de la vida. Entonces se perderá. Eso está en Apocalipsis 22, 12. Proverbios 30 también lo advierte. Dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cualquier alteración, por más razonable que a usted le parezca, se convierte en una transgresión cuando contradice la voluntad revelada de Dios. El sábado, como parte de los 10 mandamientos, no puede ser separado ni menospreciado sin afectar la integridad de toda la ley. Santiago lo dice en el capítulo 2. El que ofende en uno de esos mandamientos es como que se ofendiera en todos. Muchos han heredado esta práctica sin cuestionarla, sin escudriñar las escrituras, sin pedir el Espíritu Santo para que le dé discernimiento. Pero el tiempo de la ignorancia dice, allá en Hechos, capítulo 17, que Dios lo ha pasado por alto. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Así que arrepiéntase, hermano, y dé un vuelco de 180 grados a su vida. Sí, y arrepentirse no solo implica dejar el pecado visible, por supuesto, también implica volver a la verdad. Es recuperar lo que se ha perdido, es restaurar lo que fue distorsionado. Y eso incluye el sábado.
Es volver al día que Dios santificó y ese es un acto de fidelidad. Es reconocer que su palabra tiene más peso que cualquier tradición, que su voz prevalece sobre cualquier sistema. El enemigo ha trabajado durante siglos, no se le puede quitar, para esconder esta verdad. ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué? Bueno, mire, porque sabe que el sábado es una señal de lealtad, es una marca de identidad espiritual. Y cuando se sustituye, se debilita el vínculo que conecta al creyente con el Creador. Y eso es lo que quiere Satanás, desconectarlo a usted del Creador. Y al desconectarlo, es como sacar un tizón del fuego que se va apagando, se va enfriando, se va apagando hasta que... Y mientras esa conexión se pierde, se abren puertas a otra forma de confusión y de engaño. Por eso Apocalipsis presenta una última generación que dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y esa fe no es una fe genérica ni es una obediencia parcial. Es una entrega total que incluye el respeto a cada palabra pronunciada por Dios, incluida la que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y esta verdad ha permanecido subrayada en las escrituras a lo largo de los siglos, sin ser borrada, señores, sin ser modificada por la inspiración divina. Las tablas del pacto que contienen los 10 mandamientos fueron colocadas dentro del arca en el lugar santísimo. ¿Sabe usted por qué? Porque señalan su carácter eterno, eterno. Sí, la restauración del sábado en la vida de los creyentes no es una reforma menor, es una preparación para los tiempos finales, es una parte esencial del mensaje del Evangelio eterno, que debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es decir, el mundo entero. Es una invitación a salir de la confusión religiosa y volver al fundamento de la palabra. El sábado no es el centro de la salvación, pero sí es una evidencia de la transformación que produce la salvación verdadera. El centro de la salvación es Cristo Jesús. Sí, es un fruto visible de un corazón obediente y es también una prueba de fidelidad en tiempos donde la verdad está siendo relativizada. La historia no cambia lo que Dios ha establecido. La costumbre no puede anular la palabra. Lo que fue santificado en el Edén sigue siendo santo hoy y por los siglos. Y aunque el mundo haya olvidado ese día, el cielo lo sigue reconociendo como la señal de la creación, como el recordatorio del pacto, como el símbolo de la oración genuina. No fue Dios quien cambió el sábado, fue el hombre corrupto. Y lo que el hombre cambió, Dios ahora está llamando a que sea restaurado. Porque cuando se restaura el sábado, se restaura la conexión con nuestro Creador. Y esa restauración es esencial para poder caminar en obediencia en un tiempo de definiciones espirituales que ya están a punto de cerrarse la puerta de la gracia. Que se termine este proceso. Entonces, cuando una verdad ha sido distorsionada por siglos de tradición, el primer paso para redescubrirla no es argumentar, sino mirar de nuevo con ojos limpios. El sábado, más que un mandato grabado en piedras, es una expresión del carácter de Dios. No fue creado para oprimir, no, fue creado para liberar. No fue dado para restringir, fue dado para restaurar. La idea de que guardar el sábado es un acto de legalismo, que lo repiten los domingueros, ha sido sembrada en la mente de muchos creyentes, no por las escrituras, sino por interpretaciones nacidas del desconocimiento. Por eso la Biblia dice: por cuanto te olvidaste de mis mandamientos, yo me olvidaré de ti y de tus hijos. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Jesús lo declaró con absoluta claridad también en Marcos 27. Él dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Y para qué fue hecho? Fue hecho para bendecir, no fue hecho para controlar. Fue hecho para el ser humano, no para encerrarlo en un sistema sin alma.
La forma en la que Jesús vivió el sábado desmantela completamente cualquier noción de que este día fue diseñado para la carga o el castigo. Así es. Él usó para sanar, para enseñar, nunca para vivir una imposición vacía. Nunca. Al contrario, cada vez que se encontraba con la rigidez religiosa del momento, que buscaban atrapar a las personas en reglas sin corazón, su respuesta era devolverle al sábado su sentido original. Eso fue lo que pasó. El problema nunca fue el sábado, jamás. El problema fue la forma en que los hombres lo vaciaron de significado y lo llenaron de reglas. Por eso Jesús confrontó y en su confrontación reveló algo más profundo. El sábado es una bendición perdida que necesita ser recuperada. No es un fardo sobre los hombros de los hombres, es un refugio para el alma. Por eso en Isaías 58 dijo, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, entonces te deleitarías en mí. Vaya, allá 58, libro de Isaías 58, 13 al 14. Sí, el deleite y el sábado no son conceptos opuestos, son complementarios. El verdadero sábado no oprime, más bien eleva, no limita, orienta, no separa, reconcilia. El ritmo acelerado de la vida moderna ha desfigurado la capacidad del ser humano para detenerse. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad, que mide el valor por el rendimiento, que empuja a las personas en medio de ese caos. Eso es lastimoso. Mientras que Dios ofrece una pausa, sí, una pausa sagrada, una oportunidad para recordar que no somos esclavos del tiempo, ni de la agenda, ni de las expectativas del mundo. El sábado es un acto de fe que dice, no necesito seguir corriendo porque Dios ya ha provisto. Es una declaración de confianza en la suficiencia divina. Es una forma de afirmar que Dios es el proveedor, el sustentador, el dueño del tiempo y del alma. ¿Hasta cuándo no lo vamos a entender? Quienes lo han visto como una imposición simplemente no han entendido su propósito. Disculpen. El sábado no es una prueba de resistencia espiritual. Es una invitación a descansar en el amor de Dios. No exige. ¿Por qué no exige? No, porque Él ofrece. Él no impone, Él regala. Da dádivas. Dios dio a su Hijo un regalo, una dádiva. Sí, el mismo Dios que trabajó para marcar un ritmo, para establecer un modelo, para mostrar que incluso en la perfección el descanso tiene un lugar. El libro de Génesis, lo hemos dicho, capítulo 2, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Bendecir significa otorgar un favor especial. Santificar es separar, es apartar. Y lo hizo santo no porque lo necesitara. Al principio el sábado fue una provisión de amor. Nada en las escrituras sugiere que el sábado sea un símbolo de esclavitud religiosa. ¿Quién ha dicho eso? Lo que esclaviza es el pecado. Lo que libera es la obediencia nacida del amor. Juan 14:15 lo expresa: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Está diciendo ahí el Señor. El domingo, eso lo que es risa. Cuando venga Jesucristo y usted sigue guardando el domingo, cuando venga Jesucristo lo que le puede decir, bueno, anda y le dices ahora a tu cura, a tu sacerdote o a tu pastor que te salve de lo que te viene. ¿Ok? No se trata de observar el sábado como una forma de ganar méritos. No podemos seguir su camino porque reconocemos su autoridad. Nos alineamos con su voluntad y su voluntad es incluir un día de descanso, no como un deber frío,
sino como una expresión tangible de nuestra relación con Él. Y no es cualquier día, porque el día lo puede decirte que puede ser el viernes, como hacen los musulmanes, los domingos, los martes. No, 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 es el que Él escogió, porque el dueño del pacto es Él, el creador del pacto es Él, el que se montó en la cruz fue Él, y el que pone las condiciones del pacto es Él, no es usted, mucho menos el obispo de Roma, mucho menos, mucho menos. No, no, señor. Entonces, nosotros debemos saber que el sábado no compite con la gracia, más bien la confirma, porque es precisamente por la gracia que somos invitados a reposar. Es precisamente por la obra consumada de Cristo que podemos entrar en el descanso de Dios. Eso deben de entenderlo, señores. No solo espiritualmente, sino también físicamente, emocionalmente y relacionalmente. Y el Hebreos 4 habla de un reposo que permanece para el pueblo de Dios. Y ese reposo que anticipa el descanso eterno se vive cada semana en la experiencia del sábado. Señores, hay una razón por la cual el enemigo ha intentado borrar este día de la conciencia cristiana, porque el sábado no solo señala al Creador, también señala al Redentor. No solo recuerda la obra de la creación, también apunta a la obra de la redención. Cuando Cristo murió un viernes y descansó cuando en la tumba durante el sábado, cuando resucitó el primer día, el domingo, y ese descanso en la muerte fue una expresión suprema de su entrega, de su descanso, que fue en el día sábado, que fue el mismo día que Dios santificó al terminar la creación. ¿Qué les parece? Entonces Cristo lo habitó al terminar su obra redentora. El sábado entonces une los dos grandes actos de la historia divina, la creación y la redención, dos engranajes. Cuando creó, descansó el sábado, y cuando hizo la redención a través de su muerte y su resucitación, y que resucitó, descansó el sábado. ¿Qué les parece? Descansó el sábado para no profanarlo hasta en su muerte. Entonces, es un puente entre el origen y el destino. Es un eco semanal de dos momentos que lo cambiaron todo. Entonces, negar el valor espiritual del sábado es negar uno de los recursos más poderosos que Dios ha dado para sostener la fe en medio de un mundo que desvía la atención constantemente de esta verdad. Y que los domingueros, vuelvo y repito, se burlan de esto. Yo no quisiera estar en sus zapatos, señores. No quisiera estar en sus zapatos. Más bien los emplazo a que rectifiquen. Rectifiquen. Vean la esencia de lo que les estoy diciendo, de esta prédica. Confirmen lo que les estoy diciendo. Oren al Señor para que le abra los ojos. Porque lo que viene ahorita no va a ser ningún juego de carrito. Que no es casualidad que en los tiempos finales descritos en Apocalipsis, uno de los temas centrales sea la adoración. La pregunta que yo haría, ¿a quién adoraremos? ¿O cómo lo adoraremos? ¿Y qué señal muestra nuestra lealtad? Eso es importante, ¿no? Entonces, ¿usted usa el domingo? Ok. Miren, el sábado responde a estas preguntas sin palabras. Es una declaración silenciosa de fidelidad. Es una marca visible de quien tiene la autoridad en nuestra vida. Y esa autoridad no la define la tradición, señores. La define la palabra de Dios, que es eterna, que es inmutable, no cambia. Entonces, restaurar el sábado en la vida cristiana, en la vida nuestra, no es volver al legalismo, es volver a la armonía. No es someterse a un sistema de méritos, es abrazar el ritmo del reino eterno. Jesús no vino a abolir el sábado, fue a rescatarlo del olvido y del abuso. Vino a mostrar cómo se vive con libertad, con sentido, con gozo. Y quienes le siguen están llamados a hacer lo mismo. No como un requisito para ser salvo, no, sino como una evidencia de haber sido salvo. O sea, en consecuencia. Porque el amor a Dios se demuestra también en cómo respondemos a su voz
Y su voz sigue diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahí pasa lo que pasaba ya en el diluvio. Noé tuvo 120 años predicando. En una mano tenía la Biblia y en la otra tenía el martillo. Cada martillo que él le daba al arca era un martillo en la conciencia de los que se perdieron. Lo mismo pasa ahora. Cada vez que la Biblia dice acuérdate del día de reposo para santificarlo, acuérdense que la palabra ahí reposo es Shabbat, es séptimo día de la semana. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, es un martillazo que se le está dando a esta última humanidad para que haga los correctivos. Si no los hace, van a tener la misma suerte que tuvo los antediluvianos. Guerra avisada no mata soldados, ¿ok? Y no espere el último momento porque lo puede, en cualquier momento se acuesta y no amanece. Y si no amanece no va a poder recoger los vidrios más nunca. Eso es lo tremendo de lo que es esto. O sea que el descanso no es un lujo, es una necesidad. Y cuando ese descanso se vive en obediencia al mandamiento que Dios estableció, entonces cuando se convierte en una fuente de renovación espiritual que no puede ser reemplazada por ninguna otra actividad. Jamás, porque no puede haber otra actividad que vaya por encima de la autoridad del creador de los cielos y la tierra. Y cuando usted lo hace, usted entonces se está colocando al margen de esa autoridad. Siga en la playa, siga rumbeando, siga estudiando, siga haciendo casa, siga buscando platica y viajando. El mundo ofrece 1000 formas de entretenimiento, pero ninguna de ellas llena el alma como lo hace el día de reposo que Dios estableció. Porque no se trata de descanso vacío, sino de un descanso con propósito, un descanso que no evade la realidad, sino que la transforma. Es un descanso que no desconecta al hombre del mundo, sino que lo reconecta con el cielo. Entonces, cada sábado es una oportunidad para experimentar en esta tierra un anticipo de lo eterno. Es una señal profética de lo que vendrá. ¿Y qué va a venir? Isaías 66. De mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Entonces, si el sábado es parte de la oración eterna, ¿cómo puede ser descartado ahora? Si será vivido por los redimidos en la eternidad, entonces ¿por qué no vivirlo ya como preparación, como testimonio y como respuesta? ¿Ah? El sábado no es el obstáculo, señores. Es el camino, no es el problema, es parte de la solución. Y cuando se vive como fue diseñado, entonces transforma no solo el día, sino la vida entera. Da orden al tiempo, da profundidad a la adoración, da descanso a un corazón fatigado por el ruido del mundo, por supuesto. El sábado no es una sombra del pasado, es una luz que guía hacia el futuro y esa luz sigue brillando para todo aquel que esté dispuesto a recibirla. Quien entiende el propósito del sábado no va a preguntar jamás si es obligatorio, no, sino más bien cómo es posible haberlo ignorado tanto tiempo. Eso es lo que esa es la preocupación que debe haber. Porque una vez que se experimenta como Dios lo diseñó, se vuelve indispensable, no como carga, sino como una delicia, no como un mandato externo, sino como un anhelo interno. ¿Por qué? Porque el sábado es una expresión del amor de un Dios que no solo quiere ser adorado, sino también compartido, un Dios conocido y celebrado. Y ese amor no se impone, se revela, se entrega y se vive. Cada sábado es una oportunidad para recibirlo y responder una gratitud con obediencia y con descanso verdadero. La fidelidad a Dios no se mide únicamente por palabras ni por emociones momentáneas. No, se manifiesta en las decisiones diarias, en los actos concretos que revelan a quién pertenece realmente el corazón. El sábado, lejos de ser un simple día en el calendario,
fue establecido por Dios como una señal de esa fidelidad, una marca visible que distingue a los que honran su nombre. Esa es una realidad. Desde los primeros libros de la Escritura se revela este principio como parte esencial del pacto entre Dios y su pueblo. Sí, en Éxodo 31 lo indica de esa manera. Dios no dejó al azar la forma en la que sus hijos debían relacionarse con Él. A lo largo de la Escritura, el sábado siempre aparece como un recordatorio constante de esa relación única. Entonces, cuando el pueblo se apartaba de Dios, lo hacía también del sábado. Cuando se restauraba la fe, el sábado era restituido o restaurado. Por eso dice en Ezequiel 20, el Señor declara que por eso les di también mis días sábados para que fueran por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. En palabras del Señor, la conexión entre el sábado y la santificación es directa. No se trata de un mandamiento aislado, sino de una expresión del pacto. Y el sábado no es solo un día para dejar de trabajar, es un día para afirmar la pertenencia a Dios, para renovar el compromiso con su voluntad, para proclamar que Él es quien transforma el corazón y dirige nuestro camino, y que nosotros, por obediencia, estamos allí reconociendo que Él es el soberano y vamos a hacer lo que Él dice, no lo que dice el mundo, ni lo que dice el obispo de Roma, ni lo que dicen los pastores evangélicos domingueros. No, es lo que dice el Señor. Por eso Pedro decía, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. En un mundo donde tantas voces compiten por la atención del creyente, donde tantas ideologías buscan desviar la mente de la verdad, pues el sábado se levanta como una declaración firme de lealtad. Cada vez que se aparte ese día para Dios, se está diciendo que el Creador tiene prioridad sobre el tiempo, sobre los planes, sobre los deseos personales de la persona que lo aparta para ese fin. Mientras que cuando no se hace, se está diciendo que yo no tengo nada que ver contigo, Creador. Yo pertenezco a otro bando. Y eso es delicado. Es una forma concreta cuando guardamos el Shabbat, el día que el Señor estableció, de rendir el control, de reconocer que no se vive para uno mismo, sino para aquel que dio vida y propósito en nosotros. Entonces, guardar el sábado no es un simple acto religioso, es una forma viva de adoración, es un acto profético que señala a Dios como soberano y al creyente como parte de un pueblo apartado. A lo largo de la historia bíblica, los momentos de restauración espiritual más profunda han estado ligados al redescubrimiento del Shabbat. Sí. Entonces, ahora en los tiempos finales, cuando las señales del regreso de nuestro Señor Jesucristo están ahí en las puertas y se manifiestan con mayor claridad cada día, entonces la fidelidad al sábado volverá a ser un punto de definición. El conflicto entre la obediencia a Dios y la obediencia a los sistemas humanos alcanzará su punto culminante, ya está llegando. Y en medio de ese conflicto, el sábado ocupará un lugar central, como lo dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de eso. Y no se trata de una fe vacía de contenido, ni de una obediencia selectiva. No, es una fidelidad completa, íntegra y visible. Y dentro de esa fidelidad está el reconocimiento del día que Dios apartó como señal perpetua de su pacto. De su pacto. ¿Ok? No el tuyo, ni el mío, el de su pacto, el de él. Es un tiempo donde tantas prácticas religiosas han sido moldeadas por la costumbre putrefacta en lugar de la escritura. Entonces el sábado permanece como un llamado a volver al origen. No es una práctica anticuada, es una señal viva, un recordatorio semanal de que Dios sigue santificando, sigue guiando, sigue apartando para sí un pueblo que no se conforma con esta putrefacción de mundo. No, señor.
Apartar un día entero para Dios requiere convicción, requiere claridad espiritual, requiere valentía. No es cualquier día ni una práctica pasiva, es una postura activa frente a la vida. Es rechazar la lógica del mundo para abrazar el ritmo que Dios ha establecido. Es poner a prueba la fe en lo cotidiano, confiando exclusivamente que al honrar lo que Dios ha ordenado es cuando se experimenta su favor, su presencia y su dirección. La señal que Dios estableció en el sábado no se ha desvanecido, sigue marcando la vida de aquellos que desean ser contados como fieles y sigue diferenciando entre lo que es común y lo que es santo. Y aunque muchos lo han olvidado, el llamado sigue vigente. Entonces, el sábado no es una institución que caduca con el tiempo, ni una sombra que desaparece con la cruz. Es una manifestación del carácter eterno de Dios. Es una expresión visible de un principio que trasciende dispensaciones y que está anclado en la misma naturaleza del Creador. Entonces, si fue santificado en el Edén y reafirmado en el Sinaí, si fue vivido por Jesús y respetado por los apóstoles, cónchale, también será entonces parte de la adoración futura cuando todo haya sido restaurado. Y ahorita, ¿cómo hacemos ahorita? Entonces ahorita no. Ahorita hago lo que me da la gana. Ahorita me voy para Portugal. Ya, ahorita me voy para Portugal. Mañana me voy para Francia. Después me voy para Estados Unidos. El día sábado me toca el viaje. Vámonos, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. No me pare a eso. Después, cuando, en otro momento, cuando tenga la oportunidad, entonces yo veo cuál es el compromiso que hay ahí con Dios. Ahorita vamos para la rumba. Sigan rumbeando, señores. Que el plan de Dios no termina con la redención de la humanidad, sino con la restauración completa de su diseño original. Y en ese diseño, el sábado permanece como un día consagrado, como un encuentro sagrado que seguirá teniendo lugar incluso en la eternidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, reconocer que el sábado no desaparece en el reino venidero, se afirma como parte del orden celestial, porque en ese día no solo recordaremos la creación, sino también la redención consumada. ¿Sí? Lo que Dios santificó no se profana ni se reemplaza. Si el sábado forma parte de la oración futura, entonces su vigencia no depende de una época, sino de su origen divino. Lo que fue establecido antes del pecado seguirá existiendo después del pecado. Lo que fue bendecido en la creación seguirá siendo bendecido en la eternidad. Porque el sábado es más que un día, es un vínculo entre el Creador y su creación. Es un ritmo de adoración que comenzó en el corazón de Dios y que nunca dejará de latir porque es de un corazón eterno. El sábado no solo revela lo que Dios hizo, sino también lo que Él espera que hagamos con lo que hemos recibido. Es fácil debatir sobre días, pero más difícil es responder con humildad cuando la verdad sacude estructuras heredadas. Y este día apartado no exige una reacción emocional, sino una decisión consciente. No busca imponerse desde afuera, sino despertar algo desde adentro. Y el sábado confronta la tendencia humana a tomar el control del tiempo y redefine el calendario a la luz del cielo. Es la oportunidad de reordenar la vida nuestra desde una perspectiva divina, donde el reloj no dicta el ritmo, sino la presencia de nuestro Señor. En un mundo donde todo gira en torno al hacer, el sábado nos reseña que Dios es nuestro creador y nos enseña el valor del ser, de ser hijos de Él, ser obedientes, ser sensibles a lo que el Espíritu nos revela. Y termino, señores, no se trata solo de cambiar de día, sino de cambiar de enfoque, porque cuando el tiempo es devuelto a Dios, también lo es el corazón. Y ese es el mayor secreto que pocos enseñan, que el sábado no busca controlarnos, sino liberarnos. No fue dado para retenernos, sino para devolvernos a nuestro propósito. El sábado seguirá por los siglos como un santuario
en el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén. Reflexiono, señores. Quisiera más bien que todos volvieran a escuchar este tema con calma, en su casa, con la Biblia, anotaran los versículos y pidieran al Espíritu Santo que los guíe esa verdad. Seguiremos avanzando hasta que Dios lo permita, hasta que nos dé el último aliento de vida. Pero mientras Dios nos dé aliento de vida, el equipo que me acompaña, el licenciado Franklin Delgado y el licenciado Carlos Rubén Hernández, aquí en esta emisora Radio Perspectiva Bíblica Mundial desde Venezuela, y este servidor, su pastor José Barito, no nos queda otra que seguir avanzando con mucho regocijo para entregarle al mundo entero a través de Radio Perspectiva, pues, esta verdad y todo lo que está contenido en la Escritura Sagrada, porque sabemos que estamos en la recta final. Solo nuestra oración es que usted pueda algún día hacer conciencia y despertar del letargo en el que se encuentra, en su comodidad. Salga del confort donde usted está y aprenda a respetar a Dios antes que a los hombres. Para usted poder para usted poder tener respeto del mundo, usted tiene que respetar a Dios. Mientras usted no respete la voluntad de Dios, apreciado, usted no va a tener paz nunca. Usted puede tener 3 casas, 4 carros, dinero, posición, solvencia, pero eso no le va a servir de nada. Eso solo va a servir para atizar la candela que viene. Siempre lo digo. ¿De qué le sirve a usted eso si tiene una familia destruida? ¿De qué le sirve eso si usted no sabe qué va a ser cuando usted muera, cuál va a ser el futuro de sus hijos y de sus nietos? ¿Ah? Por eso Dios dice en sus mandamientos, allá en el segundo mandamiento, que Él es celoso, castiga la maldad de los padres hacia los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Sí, los hijos no pasarán la dentera de los padres, pero no la pasarán si rompen el pacto que vienen trayendo. Porque si ellos siguen bajo las mismas circunstancias de los padres, por supuesto que van a seguir. La maldición sigue su curso. Así lo dice el Proverbio. Entonces, ¿de qué le sirve a usted morir ahora y no saber qué va a pasar con el futuro de sus hijos y de sus nietos, de su esposa, de su hermano, qué sé yo? ¿Ah? Eso es lamentable. Es lamentable tener que verse uno entonces cuando el Señor venga como una planta infructuosa. Nació, creció, se reprodujo, pero no dio fruto. O sea, fue una planta infructuosa. Eso deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque prefirió viajar para Portugal, porque prefirió irse a los Estados Unidos a manejar camionetica para hacer platica, bastante, porque si no hago platica no estoy bien. ¿Ah? Como hicieron la mayoría de los pastores aquí en Venezuela, que cuando vino la pandemia y vino la cuestión con la presión que hizo el gobierno aquí que tenemos, dejaron esto vacío. Se fue todo el mundo, donde están los dólares, a Estados Unidos, a Ecuador, a Europa, que están los euros, pero ¿y el llamado del pastorado qué pasó? Pues? Por eso es que lo que dice Patrick Herbert, el pastorado no lo da un burócrata, ni lo da una institución de estos seminarios, porque ahí están los seminarios, ¿no? Todos los seminarios y universidades, graduando pastores y graduando ministros, para decir que el día de domingo es el día del Señor. ¿Ah? Y entonces, por el otro lado, por la Iglesia Católica, un sacerdote dura no sé cuántos años, 8, 10, 12 años, 15 hasta 16, para adorar muñecos. ¿Se fijan? Todo el que se aparta de la ley de Dios, Dios lo entrega una mente reprobada. Ahí vemos la respuesta. ¿Ah? ¿Y dónde están esos pastores? Se fueron buscando los verdines. Y el pastor Patrick Herbert lo decía, siempre lo dijo. Bueno, lo escuché por parte de un colega. Él decía que el pastorado no lo da un burócrata en una asociación venezolana central, ni en una unión venezolana, ni en una conferencia general. No,
Eso no lo dan ellos, ni lo da una universidad. Eso es un don del Espíritu Santo, dado y otorgado a través de la iglesia. Y en los momentos difíciles hay que ver quiénes son los que se quedan ahí guerreando en el sitio donde está el problema, donde está la tragedia, donde no hay plata para sobrevivir. Ahí es donde se tienen que medir a los hombres. Ah, no, yo salgo corriendo de aquí para Estados Unidos, porque allá está la platica. ¿Cuál platica? Por eso el Señor dice, ay de los pastores que abandonan a mis ovejas. ¿Ah? ¿No lo dice? Lo dice. Y entonces, ¿cómo hacemos? Por eso que Juan capítulo 10 dice que el verdadero pastor va detrás de las ovejas, mientras que el que no es pastor va detrás de el salario. La platica. Pero hay una cantidad de gente que se está graduando en los ministerios, en los seminarios, y ¿qué están haciendo? Buscando platica. Y usted le da el trabajo en una organización de esa y los vota y se van para el mundo, no siguen su trabajo. No, porque las instituciones no están hechas para crear pastores ni ministros, no. Está para crear administradores. Eso es lo que pasa. Entonces, bueno, vamos a esperar. Falta poco. Gracias a Dios que falta poco. Simplemente me despido de ustedes. Entonces, espero que este mensaje hayan sentido el peso de esta obra, de este mensaje, con responsabilidad, porque no queda tiempo, señores. Si usted este tema que usted escuchó hoy no le pone atención a esto y hace los correctivos de inmediato, no tiene excusa, no va a tener excusa. Usted va derechito, como lo dice la Escritura, lastimosamente hay que decirlo, derechito al lago de fuego. Y siga haciendo platica, no se preocupe. Siga de viajecito en viajecito y tomando whiskycito. Sí, siga tomando whiskycito, siga comprando ropa, telefonito, viendo TikTok, no deje de ver TikTok, vea bastante TikTok, todo el que pueda. Y Facebook. Sí. Y el que esté trabajando tampoco lo ayude, el que esté trabajando con la obra. Déjalo que se reviente solo, Dios proveerá y Dios provee. Siga chismeando, siga levantando falsos testimonios, siga creyendo a los que levantan falsos testimonios y no trabaje, no se ponga las pilas. Mire el trabajo que hay que hacer. 8.000 millones de personas que no conocen este tema. Entonces, bueno, hasta aquí el mensaje. Le habló desde Venezuela a través de esta emisora Radio Perspectiva Mundial, con el equipo que me acompaña, como le decía, y la iglesia Montaña de Sion, a la cual me honra presidir. Que Dios le bendiga, le cuide en gran manera y que su Espíritu Santo lo logre llegar a usted y ojalá que si llega usted pueda que llegue su familia a el conocimiento verdadero antes que se acabe la gracia y pueda obtener la salvación, porque el resto se va a perder, se va a perder, lastimosamente se va a perder. Entonces que Dios le bendiga y estaremos siempre ahí a la vanguardia. Ha escuchado Desde el Púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual. Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.